Muy buenos días. Continuando con la parte de química orgánica de este curso interprofesional de química, hoy día revisaremos los aspectos esenciales de nomenclatura, estructura y reactividad de los hidrocarburos aromáticos. El término aromático hace referencia a una característica física de estos compuestos, cuál es justamente que tienen aromas generalmente agradables, ¿ya? Y la mayoría de ellos ha sido caracterizados en sustancias de origen vegetal. Químicamente se trata de compuestos cíclicos en los cuales hay un arreglo bien particular de enlaces dobles y enlaces simples. El compuesto prototípico aromático es el benceno, de fórmula C6H6. Fue purificado inicialmente, aislado por Michael Faraday, a partir de una sustancia volátil que se separaba en los estanques de aceite que se utilizaban para combustionar y generar luz en las luminarias en Inglaterra en aquella época. Él determinó algunos parámetros físico-químicos de esta sustancia y determinó que su composición era C1H1, ¿ya? Es decir, igual contenido de carbono e hidrógeno, ¿ya? Algunas décadas después se llegó a la fórmula correcta, C6H6, y posteriormente entonces se determinó que era una estructura cíclica en la cual se tenían alternancia entre enlaces dobles y enlaces simples. Esto cuando es representado en forma resumida nos muestra estos hexágonos que tienen algunos de sus lados con los enlaces dobles, ¿ya? Una cosa importante aquí es el concepto de resonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos o los enlaces o los electrones de los enlaces dobles pueden deslocalizarse, ¿ya? Y no ocupan una posición definida, sino que están constantemente moviéndose entre un par de átomos de carbono y el par de átomos de carbono contiguos, ¿ya? De tal forma que yo puedo representar indistintamente al benceno como cualquiera de estas dos estructuras, o bien lo más correcto es representar al benceno como un hexágono en el cual hay un círculo en su interior, ¿ya? Posteriormente, estudios estructurales determinaron que la distancia de los átomos carbono-carbono en el anillo aromático del benceno era exactamente igual una con la otra, ¿ya? Por lo tanto, eso apoyaba fuertemente la idea de que esta es la estructura más correcta, ¿ya? Entonces, podemos visualizar al benceno como un ciclo de átomos de carbono que es plano, ¿ya? Porque tiene carbonos con hibridación sp2, ¿ya? Y por lo tanto, entonces tendríamos una serie de orbitales pi, ¿ya? Que tienen orbitales p que no fueron utilizados en la hibridación del carbono, de tal forma que eh, puede visualizarse al benceno como una estructura entonces de un central de átomos de carbono que están todos en un mismo plano, con una nube electrónica de electrones en orbitales P, tanto arriba como abajo del plano del anillo, como se ve en este esquema. Para caracterizar la aromaticidad de un compuesto, tenemos lo que se conoce como la regla de Huckel, ¿ya? Que son varias características que me permiten determinar si un compuesto es aromático o no. Aquí tengo algunos ejemplos en los cuales tenemos compuestos de 2, 3 y 4 ciclos, ¿ya? Esa es una característica fundamental de los compuestos aromáticos que son cíclicos. Otra es que poseen enlaces pi conjugados. Conjugados significa que están alternados entre enlace doble, enlace simple, enlace doble, enlace simple, ¿cierto? Y eso en buenas cuentas significa que todos los átomos de carbono tienen orbitales p, ¿ya? Tienen electrones en orbitales p. Por lo tanto, también de eso se deduce que todas estas estructuras son planas. Y una cosa
importante es que el número total de electrones en orbitales p los podemos determinar con una fórmula matemática simple, que es 4n más 2, en la cual el valor de n puede ser mayor o igual a 1, ¿ya? Entonces, en el caso del benceno, el n sería 1, es decir, tiene 4 por 1 más 2, 6 electrones en orbitales p. En el caso del naftaleno se aplica 4 por 2, 4 por 2, 8, más 2, 10. Tendría 10 electrones en los orbitales p. Entonces los contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 electrones. Y así sucesivamente. Entonces, para el antraceno y el fenantreno, n valdría 3, ¿ya? Y para el tetraceno, n tendría un valor de 4. De esa forma, entonces, podemos cuantificar el número de electrones en orbitales p. Y esa sería, entonces, una de las características de los enlaces, perdón, de los compuestos aromáticos de acuerdo a estos criterios de Hugel. Respecto a la nomenclatura, lo que hacemos para nombrar a los bencenos es determinar el grupo, o nombrar primero el grupo que está sustituyendo uno de los 6 hidrógenos del benceno sin sustituir. Ya en este caso hay un grupo flúor, por lo tanto este compuesto sería fluorobenceno. Aquí el único hidrógeno fue reemplazado por un grupo nitro, por lo tanto este es el nitrobenceno. También puedo tener un hidrógeno que haya sido reemplazado por un radical alquílico, ¿ya? En este caso tenemos que se reemplazó este hidrógeno por el 1,1-dimetil-etilo, ese sería el radical, ¿ya? Que está mostrado aquí, y que reemplazó entonces a este hidrógeno, pasando a tener el nombre de 1,1-dimetiletilbenceno, ¿ya? El nombre clásico de este compuesto sería tetbutilbenceno. Podemos también encontrarnos con bencenos que han sufrido sustitución de dos de sus hidrógenos. En este caso, 2 hidrógenos contiguos en carbonos contiguos fueron reemplazados por 2 átomos de cloro. En este caso, entonces, usamos una nomenclatura que incluye un número que siempre debe ser la mínima suma posible, ¿ya? Y asignamos un número 1 en forma arbitraria a uno de ellos, y el número contiguo sería el 2. Por lo tanto, en este caso sería el 1,2-diclorobenceno. En la nomenclatura clásica también, a un grupo sustituyente que se encuentra en un carbono adyacente al que yo considero como parental, le pongo el prefijo orto, ¿ya? Entonces este sería el ortodiclorobenceno. Para este caso, donde tengo dos sustituyentes distintos, también uno de ellos adquiere la numeración 1, que en este caso sería el bromo, y el otro adquiere la numeración 3, que sería un grupo nitro en el carbono 3, de tal forma que aquí tendría el 1-bromo 3-nitrobenceno. En la nomenclatura convencional a este compuesto le llamo meta-bromo-nitrobenceno. En el caso de carbonos que tengan 3 sustituyentes, también busco la numeración cuya suma me dé la menor, ¿ya? En este caso, entonces, tendría un 1-bromo 2,3-dimetilbenceno. Y en este caso, cuando los 3 sustituyentes son el mismo, el grupo nitro, tendría un 1, 2, 4 trinitrobenceno. Hay compuestos aromáticos que se usan más por su nombre clásico. Este es el caso del tolueno. El tolueno es el metilbenceno, ¿ya? El ortosileno es el 1,2-dimetilbenceno, ¿ya? Orto significa entonces que están en carbonos contiguos, ¿ya? También puedo tener un benceno sustituido en 3 posiciones. En este caso, las 3 posiciones, un grupo metilo. A este le llamo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 5 trimetilbenceno, ¿ya? Y el nombre clásico sería mesitileno.
puedo tener un grupo alqueno sustituyendo uno de los hidrógenos del benceno. En este caso es un grupo etenil, ¿ya? Y este sería entonces el etenilbenceno, cuyo nombre tradicional es el estireno, ¿ya? Y también puedo tener otros grupos de estados de oxidación mayores que contengan átomos como oxígeno, nitrógeno, etcétera. En este caso tengo un grupo OR, o sea, un alcoxi, que en este caso el grupo R sería un metilo, ¿cierto? Para este caso entonces tengo un metoxibenceno, cuyo nombre tradicional es anisol. Los compuestos aromáticos también dan origen a otro serie o familia de compuestos que los veremos en las clases de más adelante, ¿ya? Ellos son los fenoles, ¿ya? Cuyo principal o constituyente básico sería el fenol, sería hidroxibenceno, ¿cierto? También pueden dar origen a aminas, ¿ya? La amina más simple primaria que más simple que se puede describir es esta, sería la anilina, ¿ya? También a aldehídos como el benzaldehído y a ácidos carboxílicos como este que es el ácido benzoico. Los grupos aromáticos también los podemos encontrar en aminoácidos, ¿ya? Los aminoácidos que constituyen las proteínas. En este caso, la fenilalanina, ¿ya? Cuyo grupo R lateral, ¿ya? Unido al carbono alfa, que sería este de aquí, ya sería un CH2 unido a un benceno, ¿ya? La tirosina, de una estructura muy similar a la fenilalanina, con la diferencia que uno de los hidrógenos del grupo bencénico, el grupo aromático, ha sido reemplazado por un hidroxilo, ¿ya? Este sería entonces un grupo fenol, como parte del grupo lateral de la tirosina. Y otro aminoácido aromático sería el triptófano, ¿ya? Donde encontramos este grupo aromático unido a otro anillo de 5 miembros que también contiene nitrógeno. Vamos ahora entonces a revisar cuáles son las principales reacciones en las cuales sufren los compuestos aromáticos. Si hacemos reaccionar benceno con bromo molecular en presencia de un catalizador que es el tribromuro de hierro 3, tenemos que el principal producto generado en esta reacción es un producto de sustitución. Sustitución entonces significa que estamos reemplazando un hidrógeno, que aquí está marcado en azul, un hidrógeno por bromo, ¿ya? Entonces, la principal reacción de los compuestos aromáticos es la sustitución electrofílica, en la cual el bromo molecular es el que actúa como electrófilo, ¿ya? Y lo que hace el tribromuro de hierro 3 es hacer que este bromo molecular sea un mejor electrófilo, un electrófilo más eficiente para poder entonces hacer esta reacción de sustitución. Sustitución significa que simplemente estamos reemplazando este hidrógeno por un bromo y el doble enlace se mantiene intacto. Otra posibilidad es que ocurra un producto de adición, ¿ya? Y lo que encontramos es que este producto de adición prácticamente no se genera en este tipo de reacciones, ¿ya? Por lo tanto, la principal reacción de los compuestos aromáticos es la sustitución electrofílica, ¿ya? En lugar de la adición, ¿ya? Entonces tenemos que este compuesto no se produce, es decir, hay una tendencia de estos compuestos a mantener su estructura aromática, es decir, todos sus dobles enlaces dentro del anillo, ¿ya? En forma genérica, entonces, la sustitución electrofílica aromática requiere de un electrófilo, ¿ya? Y parte del electrófilo, que aquí está como E+, es lo que va a terminar reemplazando o sustituyendo a uno de los hidrógenos del anillo aromático, ¿ya? Generándose este producto entonces de sustitución, ¿ya? Y manteniendo intacta
intacta la estructura aromática del anillo, ¿ya? Por esta razón, entonces, decimos que en general los compuestos aromáticos son sumamente estables, ¿ya? Siempre se mantiene en todo este tipo de reacciones la configuración aromática del anillo, ¿ya? En cuanto al mecanismo de reacción de la sustitución electrofílica aromática, lo que tenemos entonces es que el electrófilo, ¿ya?, va a atacar a la nube de electrones en los orbitales p del anillo aromático, ¿ya? Por lo tanto, este doble enlace se comporta a su vez como un nucleófilo, ¿ya? Entonces, esta interacción entre electrófilo y nucleófilo me resulta en la formación de un enlace entre el electrófilo y el carbono que está atacando en el primer paso, ¿ya? Entonces, este enlace que se forma a expensas de la disolución de uno de los dobles enlaces del anillo aromático, ¿ya? Lo cual hace que se genere lo que se conoce como un carbocatión, ¿ya? ¿Y qué sucede? Este carbocatión experimenta un fenómeno de resonancia, es decir, la carga positiva se disipa en varios puntos del anillo, como ven aquí, ¿cierto? En este carbono de aquí, y luego se concentra en este otro carbono. Por lo tanto, es una forma de estabilizar este intermediario que es un carbocatión y que por lo demás tendría una configuración sp3, ¿ya? Este sería el paso limitante de la velocidad de reacción, es decir, el ataque del electrófilo y la formación de este primer enlace entre el carbono, uno de los carbonos del anillo aromático, y el electrófilo. En el segundo paso, entonces, aquí ilustramos exactamente lo mismo, solamente que destacamos aquí que el enlace que se va a perder en este caso va a ser el enlace con el hidrógeno que está unido al mismo carbono al cual fue o que recibió el ataque del electrófilo, ¿ya? Y entonces ilustramos exactamente el mismo fenómeno de deslocalización de la carga positiva, y aquí lo que nos queda finalmente es que el carácter aromático de este carbocatión es restituido a través de la eliminación del protón, ¿ya? Entonces, de esta forma, estos electrones que están aquí uniendo a este protón pueden reformar el anillo aromático y de tal forma que es eliminado el protón. Esto generalmente ocurre, digamos, a través de una reacción ácido-base donde este protón es retirado por una base, ¿ya? Y entonces de esa forma tengo el producto de sustitución en el cual el electrófilo finalmente ha reemplazado al hidrógeno inicial en el benceno. Tenemos aquí varios ejemplos con varios electrófilos, ¿ya? Por ejemplo, la nitración es realizada con ácido nítrico como electrófilo en un medio ácido con ácido sulfúrico, ¿ya? La halogenación en general puede ser con bromo, con cloro, ¿ya? A través del catalizador tribromuro de hierro 3 que ya habíamos mencionado. Y también podemos tener una reacción de alquilación o de acilación a través de un halo alcano, en este caso, catalizada por tricloruro de aluminio, ¿ya? Aquí la función de los catalizadores es simplemente hacer que los electrófilos puedan de forma más eficiente realizar esta reacción de sustitución electrofílica. Veamos ahora qué sucede con el efecto, la presencia de un sustituyente en el anillo sobre una segunda reacción de sustitución electrofílica. Tenemos dos efectos principales, uno a nivel de la orientación y otro a nivel de la reactividad del anillo aromático ya sustituido. Con respecto a la orientación, podemos tener entonces que un sustituyente, en este caso S1, puede orientar
la entrada del segundo reacción de sustitución electrofílica en posición orto o en posición para. Y podemos tener un sustituyente S2 que oriente el ataque electrofílico a la posición meta. Respecto a la reactividad, tenemos que hay sustituyentes que pueden activar el anillo, como S1 en este caso, o sustituyentes que pueden desactivar el anillo. En ambos casos siempre comparamos contra una reacción basal en la cual analizamos cuál es el rendimiento ante esa sustitución, la segunda sustitución, del anillo bencénico intacto, es decir, no sustituido. En general tenemos que los sustituyentes que orientan orto y para generalmente activan el anillo, en tanto que los sustituyentes que orientan en la posición meta desactivan el anillo. Los efectos de los sustituyentes ya presentes en el anillo aromático pueden ser explicados a nivel de dos efectos. Uno es el efecto inductivo y el otro es el efecto de resonancia. Respecto al efecto inductivo, decimos que este puede ocurrir a través de los enlaces sigma de la molécula aromática, tiene un corto alcance y depende de la diferencia de electronegatividad entre el sustituyente y el anillo aromático. Por lo tanto, aquí es importante la polarización de los enlaces interatómicos. De esta forma, entonces, podemos tener sustituyentes que actúan como dadores de electrones. El principal ejemplo son el grupo metilo y otros grupos alquilo. Y también tenemos sustituyentes que actúan como atractores de electrones. Y aquí tenemos a los halógenos y varios grupos heteroatómicos tipo oxígeno alquilo, carbonilo, nitro, cianuro y sulfónico. Respecto al efecto de resonancia, tenemos que el sustituyente ya presente en el anillo puede ser dador o aceptor de electrones que se deslocalizan en los orbitales pi del anillo aromático, ¿ya? Sustituyentes como hidroxilo, amino, alcoxi, entonces generan una mayor densidad o abundancia electrónica dentro del anillo y por lo tanto generan en las posiciones orto, para y orto una formación de intermediarios tipo carbanión, ¿ya? Por lo tanto, estos tres sitios son más susceptibles o mejor sustrato para el ataque electrofílico de un segundo sustituyente. A la inversa, entonces sí, podemos tener grupos que abstraen o que retiran electrones de la nube pi, ¿ya? En este caso tenemos un grupo genérico, Ba, en el cual A es más electronegativo que B, por lo tanto está atrayendo más electrones. Esto a su vez entonces abstrae o quita electrones de la nube, lo cual me genera este intermediario que tiene carga positiva en las mismas posiciones, o sea, orto, para y orto. Por lo tanto, los sitios menos afectados por esta falta de densidad electrónica serían los sitios meta, ¿ya? Que no tienen carga en estas estructuras de resonancia y por lo tanto estos son los sitios o los productos predominantes cuando tenemos un sustituyente de este tipo en el anillo. Podemos resumir todas las reacciones de segundo ataque electrofílico, ¿ya? Cuando tenemos sustituyentes de este tipo, amino, OH, alcoxi, alquilo, arilo, ¿ya? En relación al hidrógeno que correspondería al benceno, digamos, intacto. Y tenemos que todos estos sustituyentes orientan en posición orto y para,
y todos activan el anillo, es decir, su reactividad o rendimiento es mayor que comparado al benceno. Al contrario, cuando los sustituyentes son de este tipo, COR, acilo, carboxilo, SO3H sulfónico, ciano y nitro, tenemos que la orientación principal es meta y todos ellos son desactivantes del anillo, es decir, el rendimiento en la segunda reacción de sustitución electrofílica es menor que comparado al benceno. A modo de resumen final, podemos hacer la siguiente generalización. Una sustancia que actúa como, perdón, un sustituyente que actúa como dador de electrones va a orientar en posiciones orto y para y va a generar que el anillo se active, es decir, el rendimiento de la segunda sustitución electrofílica es mayor que el, benceno, y en tanto un sustituyente que sea un atractor de electrones, ya sea por efecto inductivo o efecto de resonancia, va a orientar fundamentalmente en posición meta, ¿ya? Y en cuanto al rendimiento de esta segunda sustitución, decimos que el anillo se desactiva, es decir, la cantidad de producto que se forma es menor que comparada al benceno. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase.